Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarlos por acá en su espacio donde conocemos a nuestros diputados. Hoy me siento muy contento porque puedo saludar a un diputado vecino, yo soy de Durango, y me gusta mucho saludar a nuestros diputados cercanos, el diputado Tony. ¿Cómo te gusta que te digan? Tony, todo el mundo me ha dicho Tony, o sea, desde que nací. Tengo dos nombres, me llamo Antonio Lorenzo. Ajá. Un tiempo me dijeron por mi segundo nombre, ajá, pero así se llama mi papá. uh-huh. Entonces, mi papá se llama Lorenzo Castro Gómez. Uh-huh. Entonces yo dije, no, tengo un primer nombre y que me digan Claro. como el primer nombre, y pues ya desde ahí todo el mundo que Tony, y hay unos que me dicen Toño, Antonio. Ya. Pero la gran mayoría de la gente que como me conoce, Uh-huh. de mi círculo muy cercano y Como nosotros, que somos Tony. amigos del diputado Antonio Castro. No, Tony, no tengo ningún problema. Tony, Toño, lo único que te digan como quieran, menos que te digan corrupto y ratero. Exactamente, así debe de ser. Qué maravillosa forma de empezar. Pues en este momento yo quisiera, primero que nada, comentarles que ustedes saben perfectamente que este es su espacio, Gracias. tanto para los diputados también como para los ciudadanos que luego tienen la oportunidad de escucharnos y decir, qué bonito poder escuchar de viva voz, ¿no? O sea, porque eso sí, ahí ahora sí compromete, pues. O sea, si tú dices algo aquí, estás diciendo la verdad, sí o sí, y si no, serás juzgado, como bien lo dijiste hace un momento. Entonces, pues bueno, ustedes, como todos ustedes los que nos están viendo y escuchando, esto es Voces de la Transformación, un espacio donde nosotros queremos escuchar a nuestros diputados de transformación. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Y yo quisiera empezar por ahí. Bueno, ya empezaste un poquito. Ya nos comentaste que tu papá es tu tocayo. Sí. ¿Qué más? ¿Quién es Tony Castro? No, nada más, somos colegas porque es economista y yo también soy economista. Entonces, no, hombre. Mi mamá también es economista. Entonces ahí... bueno, qué bonito. Una serie de locuras que hacemos en mi casa, pero... Ya vi, mi diputado. Muy padre. No, pues a ver, soy un joven de barrio, Ajá. Sur de Saltillo, de la capital Ajá. de Coahuila, uh-huh. Que nos tocó a muchos jóvenes de ahora de mi edad, mi buen Arturo, mi hermano. Mi hermano. Saludamos aquí a nuestro vocero, qué gusto de saludarte. ¿No? Saludos al diputado Gabriel García y el diputado Arturo Ávila, bienvenidos, aquí nos saludaron. Y como muchos jóvenes de mi edad, yo tengo 29 años, Ajá. Crecimos en un periodo... Joven de a tiro, diputado. Sí, qué grande. Ya correteadón entre... Ya, bueno, como eso. Frena a veces la segunda, pero tenemos la tercera, entonces... Con eso. Y como vivimos en esa Ajá. época oscura Exacto. del Lo dijo la senadora Andrea Chávez, ¿no? Los hijos de la guerra contra el narco. Contra el narco, uh-huh. Pues nos tocó un tema muy difícil. Súper complicado en todo. En Saltillo, pues se vino todo este enfrentamiento. Sí, lo recuerdo perfecto. Golpe al avispero, garrotazo sí. Al avispero, lo decía el compañero presidente López Obrador. Claro. Y pues nos tocó una época muy difícil, sinceramente nos pasó de todo. Aquí hay un buen amigo mío, Diego Valdés, que lo conozco desde primero de primaria, uh-huh. Aquí acompañándome ahora en esta aventura legislativa que estamos uh-huh. haciendo. Y nos pasó de todo, sinceramente, en el sur de Saltillo, pues hay una gran desigualdad en Saltillo. La gente uh-huh. machuchona, la gente fifí vive en el norte de la ciudad. Claro. La gente trabajadora vive en el sur. Y nos tocó esa época muy difícil. Claro. Te digo, así lo confieso y lo he dicho en otras partes. Uh-huh. O sea, nos apuntaron hasta con armas en la cabeza de cuando éramos adolescentes. Unos niños, sí. O sea, fuera de mi casa nos tocó eso y otros temas así delicados y fuertes. Uh-huh. Y ahorita dos legisladores del PRI, fue gobernador, que es Rubén Moreira, uh-huh. Y el otro era, ahorita es diputado y era alcalde en esa época del PRI, pues ellos sí estaban privilegiados, pues claro. Eran intocables, y nosotros los ciudadanos y principalmente los jóvenes, pues éramos sí. caldo de esta cultivo, generación, sí. Éramos caldo de cultivo para el crimen organizado. Pudimos pasar en todos los aspectos. Todos. O sea, fuimos su carne de cañón,
fuimos de los principales afectados porque no podíamos tener una vida normal. Yo recuerdo todavía generaciones como la de nuestros padres que decían, pues qué lamentable que no puedan salir a correr y a jugar y todo lo que toca cuando tienes estas edades porque las cosas están muy complicadas. Sí, o sea, Durango vivió también una cosa muy parecida. Todo el país, pues. Que te va a encantar, mi papá es de Durango. Ah, mira, lo queremos mucho. Ah, bueno, sí. Pues Cuencamé todavía se le considera parte como de la laguna, exacto. Entonces, tengo muy claro, buena... saludos a toda la gente de Durango, toda la comarca lagunera, toda Durango. nuestra gente, los 39 municipios. municipios. Vamos a ganar Durango. En efecto. Va a llegar la transformación. Relación, pues, Saltillo con Durango, por lo de mis padres. Claro. Entonces, nos tocó esa época muy difícil, que ese es un incentivo de hacer política, ¿no? Claro. La motivación, siempre uno hace política para cambiar las condiciones de la vida de la gente. Claro. Hay 1000 formas de que la gente entienda la política, 1000 formas. Claro. Hay unos que entienden, y que ese fue el modelo que imperó por muchos años, de que entregar apoyos directos era la forma de hacer política. Y el obradorismo cambió esa forma que se concebía de la política. La política es cambiar la realidad de la gente. Es que justo lo que te iba a decir. Derechos. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, qué bonito que digas que las cosas cambiaron, porque efectivamente sí, a nosotros nos tocó ser una generación de verdad que vapuleada por los de arriba, pues. Y al día de hoy podemos ver con muchísimo gusto que de verdad los de abajo están llegando hasta arriba, ¿no? O sea, es de verdad, es impensable, es más, era inconcebible en su momento luego ver un hombre pobre, de una colonia marginada, ya sabes, de esos pobres de abolengo como un servidor, llegar a un espacio público, y hoy están ahí. De las diferentes pueblos originarios. O de alguna etnia, pueblo, de nuestro país. No se llame, no se diga... Antes la política era un privilegio. Exactamente. Para un sector, que exacto, era la sí. clase empresarial que estaba metida en política. Claro. En el municipio sigue pasando lo mismo, en la capital de Coahuila. Sí, bueno, pues tu estado y el mío siguen siendo priistas. Sí, dominados por la oposición, pero ya va a cambiar eso. Cada día la gente se está convenciendo más. Entonces era imposible que gente como nosotros, comunes y corrientes, claro, lográsemos llegar. Corrientes rasos, pero sí, muy, muy finos en intelecto y en principios. Claro, sobre todo. Ahora el obradorismo, la cuarta transformación. Claro. Que alguien que no sea de una familia de apellidos rimbombantes o de la clase alta, sí. Sí. Y que de las estirpes políticas pasa mucho en la laguna, que no te puedo yo decir. La tradición de que el papá le hereda al hijo la posición en la política y en el centro, en el consejo administrativo de la empresa. Que un hijo, como un servidor de un hijo de una ama de casa y un maestro universitario que es de un barrio del sur de Saltillo, pues llegara a un escaño a la Cámara de Diputados. Era impensable en esos años, pero se vino luchando, nos vinimos organizando, vinimos haciendo esfuerzos hasta que este tipo de actitudes que tomó los gobiernos neoliberales, esta guerra contra el narco, y luego ese desprecio a las juventudes que se dio en todas esas épocas, desde Fox hasta Peña Nieto, pues nos fue convenciendo a fuerzas. Hoy nuestro partido tiene bancadas juveniles prácticamente. O sea, el diputado Enrique Vázquez, tú... Hay un montón de diputados. Hoy la senadora Andrea Chávez, que es muy joven también. La senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana, también muy joven. Súper jóvenes, claro. Creo que viene y venimos por ese hartazgo que nos dieron, que no fuimos incluidos en el programa no solo no incluidos, sino relegados, ¿no? Relegados y no incluidos, y éramos los culpables de no acceder a esos derechos. Exacto. Pero que ellos concebían esos derechos como unos privilegios que se lo otorgaban a unos cuantos que tenían que humillarse para obtener ese derecho que ellos le llamaban. Sí, era un juego de hacendados hacer política en México, y hoy me da un montón de gusto. Le mando un saludo muy caluroso porque creo que es un gran ejemplo, y creo que no ofendo a nadie porque lo digo. Me da mucho gusto ver una diputada local en mi estado, se llama Delia Enríquez, le mando un abrazo y una gran felicitación. A ver, ella es mujer, hay que reconocerlo,
mujer, primero que nada, pertenece a la comunidad y luego aparte pues de cuño humilde de toda la vida, o sea, de situaciones económicas complicadas de toda la vida, y hoy es diputada y me llena de orgullo verla ahí. Porque naturalmente enarbola las necesidades más importantes de la gente y que desafortunadamente los gobiernos anteriores fueron los gobiernos anteriores a la transformación fueron máquinas de pobres, ¿no? Y además son espacios que no habían estado conquistados por la gente humilde. Ajá, exacto. No era la representación. Los de abajo hasta arriba. No hacía valer a lo que es la claro. representación popular, era la claro. representación de las élites. Es a lo que iba, o sea, los gobiernos anteriores a la transformación fueron máquinas de pobres y luego nos quitaban la posibilidad de ser representados de alguna manera. Y entonces no había nadie. Y exacto. La falta de oportunidades, decía, es que eres flojo. No te esfuerzas. No le echas flojo. Ganas. Es como el tema ahorita, ¿no? Yo soy muy metido en el tema de la vivienda. Claro. Aquí en la Cámara soy secretario de la comisión. Uh-huh. Y tú le preguntas y esa es todavía la narrativa que reina y le queremos desmontar. Uh-huh. Tú vas con un joven y le preguntas, ¿por qué no tienes acceso a la vivienda? No, es que no me he esforzado lo suficiente para tenerla. No, exacto. No es que te esfuerces, porque yo sé que te estás esforzando. Es un tema de derechos. Las grandes narrativas. Políticas públicas. Claro. De acuerdo, hasta que el presidente en su última etapa de su sexenio y la presidenta Claudia Sheinbaum empezaron a ver que la vivienda es un derecho que se le tiene que otorgar a todas y a todos, y principalmente a las juventudes. Claro. Que vivimos ya en otra época porque se globalizó el mundo, se claro. precarizaron los trabajos y los salarios y no teníamos acceso a ningún derecho. Y por otro lado la especulación inmobiliaria que nos hizo, digo, ese qué bueno que lo mencionas, porque creo que un chavo como tú, como nosotros, que lo diga, es bien importante, porque la verdad es que las grandes batallas ganadas por parte del capitalismo y el neoliberalismo han sido narrativas. Nos han hecho... Son batallas ideológicas. Exacto, son batallas ideológicas. Y nos ganaron por mucho tiempo la batalla ideológica. Sí, claro. Yo un tiempo di clases en mi universidad. Claro. Sobre introducción a la economía, y yo les decía a los alumnos, les decía, es que eres libre, ¿no? Se dice en el concepto de la libertad, pero le dicen a un trabajador, va a pedirle uh-huh. a su patrón. A su patrón le va a pedir un aumento, le dice, pues también José vino a pedirlo, pero pues vamos a ver, ¿no? Pero dice, el domingo es día libre, tu día de descanso, pero el domingo vamos a hacer el día de la familia aquí en la empresa, y José va a venir con su familia, y él se va a esforzar por la empresa, y tú pues puede ser que tomes tu día de descanso, que es tu derecho, y tú es tu derecho si quieres venir o no acá, pero él pues va a estar haciendo puntos, haciendo méritos, claro, la manipulación ideológica, y al final uh-huh. te entregas al sistema, y nos ganaron en la narrativa que nosotros ya venimos desmontando, y creo que ese es uno de los grandes triunfos que hizo el licenciado López Andrés Manuel, sin lugar a dudas, porque desmontó una narrativa, se tardó toda su vida en la lucha política, pero desmontó una narrativa que era totalmente abusiva hacia el pueblo de México y hacia las juventudes. Así es. Creo que es el triunfo de la Cuarta Transformación, un tema de la narrativa que la gente empezó a entender, comprender, claro, que no era un problema individual la falta de oportunidad. Exactamente. Era un problema colectivo de un sistema que era abusivo, que era explotador, que precarizaba a la gente, y que eso podía cambiar. Y el presidente lo dejó muy claro, muy sencillo de digerir. Dijo, el mayor problema de México es la corrupción. Claro. Si frenamos la corrupción va a haber oportunidad para todos. Y lo vino haciendo, y continuamos con el segundo piso de la transformación, y se viene logrando. Pero creo que el primer triunfo que tenemos que dar como movimiento, y que lo dimos, fue lo narrativo, porque era lo ideológico, ¿no? Te metían eso, uno ya lo tenía así de, no, pues eso no me esfuerzo. Lo decimos muy seguido por acá en el programa, todos esos dichos de viejo cuño de la clase política empresarial, de la clase política de México, perdón, el que no tranza no avanza, prometer no empobrece, prometer hasta, ya sabes, ¿no? De unas maneras muy, muy, muy feas, donde lo único que estaban tratando es darle la vuelta a la gran responsabilidad que es hacer servicio público, ¿no? Y hacer políticas públicas y hacerlas valer, y hacerlas y ejecutarlas para que sí se logren esas políticas públicas. Por eso aplaudimos muy bien y la defendimos
la reforma al Infonavit para Ujú. la construcción de 500,000 viviendas, porque era una petición histórica del Claro. pueblo de México, una lucha por el acceso a la vivienda del pueblo de México, y tenemos la gran responsabilidad, yo sé que es la responsabilidad de ejecutarla del Ejecutivo, Claro. pero tenemos la gran responsabilidad de lo legislativo, de meternos y darle el seguimiento hasta que se aplique, hasta que se construye la primera casa, hasta que se construye la 500,000, Claro. para que de ahora sí decir cumplimos con Claro. lo que prometimos y cumplimos con nuestro trabajo de función pública, porque a veces nada más nos limitamos como diputados en la parte legislativa, que es muy emocionante, muy interesante, te documentas muy bien, pero también Ujú. la parte territorio, la parte Claro. de la calle, donde tiene que estar también el diputado, de ir entendiendo y escuchando al pueblo de México, Sí, claro. y ese es el pulso que te da de la vida pública. Si la gente te empieza a decir ese por ahí no es el camino, es porque no es por ahí el Porque no es por ahí. porque el pueblo nunca se equivoca, porque el pueblo siente las carencias todos los días, y es muy sabio y te va a decir, mira, no sé cómo decírtelo con palabras sencillas, pero por Sí. ahí no es, por aquí es. La rimbombancia es lo de menos. El tema es que te digan cuáles son las verdaderas necesidades sociales que apremian en sus comunidades, en sus estados, en sus ciudades, etcétera, etcétera. Claro, eso es, en efecto. Y pues, sí, pues, eso es lo que veníamos haciendo, por eso empezamos a hacer política. Yo empecé a hacer política desde muy jóvenes, mis papás toda la vida entregados en los movimientos de izquierda en Coahuila. Yo recuerdo muy bien el 30 de julio del 2006, Ujú. cuando anunció el compañero presidente López Obrador el plantón de reforma. Yo Ujú. estaba con mi madre, yo tenía 11 años, y yo creo que desde ahí fue empezar a Ujú. estar militando en la izquierda, pero ya tener la conciencia fue a partir de esta guerra contra el narco, desde que nos empezaron Claro. a quitar, excluir Claro. a los jóvenes, y empezamos a hacer política, porque para eso es la política, cambia la realidad de la gente. Venimos fundando Morena en Coahuila, Claro. y las diferentes etapas que tuvo el movimiento hasta llegar al primer piso de la transformación en el 2018. No lo creíamos. Claro. Yo me acuerdo de una anécdota muy, muy padre. Mi mamá era representante de casilla, Ujú. yo era representante general de casilla, Ujú. y yo me acuerdo que ya habían dado los resultados, ya había salido MIT, ya había salido Anaya a aceptar, Ajá. y le fui y le dije a mi mamá, y mi mamá no quiso aceptar el resultado. Digo, no, no, A ver, fraude en la de nota. dos, exacto. No me digas, va a haber fraude. Y dije, no, ya aceptaron los partidos. Va a haber fraude hasta que no vea el presidente con la banda presidencial. No voy a ver que es verdad lo que me estás diciendo. Y luego ya al día siguiente pues aceptó el INE, ya aceptó Peña Nieto, ya aceptó todo, ya todos Claro. estamos en una fiesta popular. Porque Claro. hicimos una revolución sin violencia, Ajá. y llegó por primera vez en muchos años la izquierda y un proyecto de nación que dejaba de contemplar los fracasos individuales como un problema personal, sino era Un problema colectivo, un exacto, problema, sí. un problema de sistema, de La origen. falla estructural del Era sistema. una falla estructural del sistema, donde gente Ujú. muy rica se hacía cada vez más rica y gente muy pobre se hacía cada Solamente vez se más hacía pobre. más pobre, exacto. Y O sea, eso- una movilidad social estancada. O sea, nadie salía de su estrato, ¿no? O sea, si muy rico, muy rico. Si muy pobre. Y otra cosa que también... Y luego a mí, perdón que te interrumpa. No, adelante. Creo que es una de las grandes también batallas ganadas de la cuarta transformación, es que, de verdad, yo en maestría, a un nivel de maestría, estudiando con mis compañeros, yo les decía, es que todos somos pobres. Me decían, ¿cómo se te ocurre? Estamos estudiando un posgrado. Les decía, no me lo van a creer, pero, y ojalá se me haga la boca chicharrón, pero si alguno de ustedes sufre un choque, o sea, algún accidente, alguna enfermedad más o menos representativa, de verdad que no solo a ustedes, a sus familias enteras les hace un boquete enorme económico, financiero, que no les va a del que no les va a permitir salir fácilmente. En ese sentido, es importante que entendamos que la falla estructural del sistema no nos está permitiendo podernos considerar ni siquiera más arriba, sino la clase media que estaban ellos pregonando, no, pues mi coche es nuevo, y sí, pero ¿qué va a pasar? Existe, es parte de la sociología política, Claro. el tema de las apariencias de clase. Claro. ¿No?
es muy dado, ¿no? Es el que dirá, la vergüenza, Claro. de decir que, es que yo tengo una aspiración y quiero aspirar a una aspiración legítima y quiero ascender de clase. Todos están en su derecho, creo que siempre nos tiene que ir mejor a todos. Claro, Pero como esa falla estructural no dejaba avanzar claro, a los de abajo, nada más avanzaba a algunos de Ujú. arriba. O sea, claro. ese sistema que se incrustó en la vida política de este país de 40 años, provocó que solo algunos también, una oligarquía, fueran los que avanzaran, porque había empresarios que tienen todo mi respeto y que nunca avanzaron tampoco porque la oligarquía esa no dejaba que avanzara Claro. otro tipo de Los grupos monopolios, empresariales. los duopolios, Las 30 familias que siempre decía el presidente en sus libros. dueños del 99%. Exactamente. Entonces creo que fue una gran revolución y pues, te digo, empezamos a hacer política, yo toda mi vida estudiando. Cierto, perdón que te interrumpa. Primero quiero que me cuentes esa historia tan bonita porque tienes toda la vida en el movimiento Sí. entonces. Sí, O sea, toda ¿qué la edad vida. tenías cuando estuviste en el plantón? A los 11 años. A los 11 años estuviste a aquí 11 defendiendo años. la democracia en 2006 en Yo el me Zócalo acuerdo de cuando la anunció el presidente Ciudad de México. el plantón de Reforma y todos nos quedamos así como un minuto y medio y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya fue cuando Ujú. llegaron y empezaron a poner las carpas. Nosotros nos regresamos, no nos quedamos, Ujú. no veníamos preparados a eso. Creo Claro. que la política es actuar entre inconvenientes, creo que fue la mejor decisión que Ujú. tuvo el presidente en Claro. esa época. Y eso hizo la resistencia civil pacífica y desde ahí en las diferentes modalidades que tuvo Morena de gobierno legítimo, Ujú. la defensa del petróleo, Morena como Claro. asociación Asociación civil, Morena civil. como partido, ya Morena ya en el gobierno y ese segundo piso de la cuarta transformación. Creo que he pasado mis mejores años de mi vida en cosas muy bonitas, no me arrepiento En de el nada. servicio público. No me arrepiento de nada. En la militancia, porque esta es mi primera vez como diputado federal, no me arrepiento de nada. Yo toda mi vida en escuelas públicas. Claro. Estuve en una de las mejores preparatorias del estado, en la Ateneo Fuente, pública, y la carrera también en universidad pública. Estudié economía, también para entender un poco cómo se comportaba el Claro. mundo económico, pero siempre participando de una u otra forma en política, siempre de la mano en la militancia de Morena, y dentro de la universidad, pues defendiendo la dignidad universitaria, ¿no? Claro. A veces, pues también existen esos grupos de poder que no dejan Claro. que se democraticen los espacios universitarios, y estuvimos luchando. Ujú. Salgo de la carrera, me pongo a dar clases en horas en preparatorias. Cuéntame, antes de entrar a la parte profesional, perdón, ¿cómo es que llegas a empezar, digamos, a dar tus primeros pasos, hacer tus primeros pininos políticos formales, digamos, ya tuyos, en la política estudiantil que veías? Pues veíamos que existían grupos de poder que no dejaban que se democratizara la universidad. La universidad en Coahuila, la Autónoma de Coahuila, tiene cosas muy raras a diferencia de otras universidades. Todavía existe el voto universal, libre y secreto. Claro. Pero presentaban un solo candidato para rector, un solo candidato para director. Claro. Tenían disque consensos para los consejos universitarios y consejos académicos. Sí, porque como hacían súper bien las cosas, como que qué bárbaros que los beatifiquen. Y te convencían con lo mismo que decías. Te convencían con el aspiracionismo de que es que vas a salir de aquí y después de aquí vas a tener un trabajo muy formal, muy serio. Y si te ven los empresarios que aquí estás buscando cambiar el status quo de la universidad, no te van a voltear a ver para que tú seas trabajador de ellos. Y pues, no creo que un empresario se ponga a ver eso, pues lo que quiere es mano de obra y que le resuelva sus problemas para seguir obteniendo ganancias. Claro. Entonces empezamos la renta. Y nos tocó una época coyuntural porque nos tocó la época de Ayotzinapa. Claro. Entonces ahí fue donde la mayoría de los universitarios en todo el país, y no fue excepción en Coahuila, pues en una u otra forma alzaron la voz, se concientizaron, se politizaron. No todos, hay que decirlo, pero sí se hubo mucha conciencia. Una marcha de casi 6,000 universitarios, pues, era imposible, eso se veía en los años 70 en Coahuila. Claro. Acá no pasaba eso y pasó y fue muy padre porque fue la solidarización con los jóvenes de Ayotzinapa, y eso dio para seguir avanzando en temas políticos, seguir buscando la organización. Siempre hemos partido de que lo más importante de un movimiento es la organización.
Claro. unidad. Pero sin organización no va a haber unidad, entonces tienes que organizarte en torno a un planteamiento más allá de si hay protagonismos o no. Creo que cada persona protagoniza a su forma, a su estilo, pero sin nunca perder la organización y el planteamiento político para avanzar, ¿no? Y si no tienes eso, puedes hacer muchas cosas y decir muchas cosas, pero si no tienes un proyecto político, si no tienes una organización que defiende ese planteamiento político, nunca vas a llegar a nada, ¿no? Y eso es lo muy interesante de Morena. Morena tiene un planteamiento político desde antes del 2006. O sea, claro, lo platicábamos con el diputado Alejandro Peña, le recomendamos también mucho ese episodio. Dice, a ver, es que Morena no tiene ni del 2018 en adelante, ¿eh? O sea, me dice, el movimiento viene, es más, o sea, la conformación en forma hasta donde estamos el día de hoy, viene desde los 80s, desde la decisión de un espacio a otro y hasta que formamos hoy el partido que somos. Me dice, es una lucha larguísima de 40 años. Me dice, nosotros nos tocó, dice, en los inicios, ver compañeros literal caer, ser reprimidos, exacto, o sea, y al día de hoy ver las cosas como están ahora, al ser un grupo mayoritario, por ejemplo, en las dos cámaras. El discurso de Andrés en el desafuero. Ajá, sí, claro, sí. Ese es, de verdad es obligado para todos, sobre todo para los jóvenes, es bien importante. Porque es bien interesante, perdón que te interrumpa, que desde ahí, exacto, desde ahí ya decía lo que decía hasta el último día de su presidencia. Es las bases del movimiento, es el origen, es la ruta, es el planteamiento político, es la agenda política, es el programa político, lo dice tal cual, y desde entonces tenía esa claridad. Sí, desde entonces hablaba de bienestar. Y desde entonces hablaba de algo muy visionario del presidente, que era la relación entre el PRI y el PAN. Su amaciato. Esa relación que existía del PRIAN, sí. Lo dejó muy marcado, lo enfatizó al grado que se lo cumplieron, ¿no? Lo vimos en la pasada elección. Claro. Pero ya tenía todo no, y desde antes, desde el Pacto por México se descararon. Claro. Tenía un diagnóstico de qué son las necesidades del país. Hizo planteamientos. Creo que lo que sí cambió fueron las estrategias para llegar a la presidencia. Pero creo que la táctica fue la misma, el programa fue el mismo, entonces es obligado, porque ahí siembra las bases del movimiento. Entonces, por eso insistía en esto que te decía en la política universitaria, claro. Si no traes organización, si no traes rutas, si no traes un programa, más allá de protagonizar, dar buenos discursos y hablar, pero si no tienes claridad, si no tienes una base que te sustente, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Porque en política lo más importante es ir juntos. Si vas solo y no vas acompañado, no vas a llegar ni a la esquina. Claro. Pero si vas bien organizado, bien concientizado, bien formado, vas a avanzar y va a haber cuadros que se van a distinguir por su misma personalidad y otros que no. Y hay que ir comprendiendo que no todos son cuadros para ser diputados o para ser alcaldes, para ser gobernadores. Hay cuadros de todos. Claro. Hay operadores, hay de personas de comunicación, hay una diversidad de cosas que se necesitan en política, que es, primero, plantar una narrativa. Claro. Y de esa narrativa se desprende nuestro programa político. Así es. Entonces, esa es la genialidad del obradorismo, y desde ahí, te digo, estamos haciendo esa política, y claro. O sea, que me dio la oportunidad el mismo movimiento de ser candidato a diputado local. En el 23 nos tocó un personaje muy difícil, el último hermano de los Moreira, y en el 24, con el aire que traíamos, con el impulso de la gente, me volvieron a dar la oportunidad de participar la militancia y la gente para ser candidato de Morena, y sinceramente, eso lo he dicho en muchos, yo no pensaba ganar. Era Saltillo, todo el mundo me hablaba y me decía, es Berlín 1941. Sí. El PRI es sitiado, es su bastión, claro. Es su Atlacomulco moderno, no te van Coahuileño. a avanzar. El PRI tiene un control político. Le dije, miren, pues hay que caminar. O sea, no es por mí, es para darle la mayor aportación de votos a la presidenta Claudia. Si el día de mañana me dice, no ganaste, pero en tu distrito la doctora sacó, ¿te fue bien? 80,000 votos que hicimos. Le sumamos al proyecto. Porque
te digo, lo más importante es el proyecto. Y fuimos recorriendo y me hacían llamadas y me decían, no, está bien, pero muy bien, vas a hacer una gran campaña, pero difícil. De esas de felicitando, que qué digna tu campaña, qué padre, pero bueno, Sí, lástima que no vas a hay ganar. gente que yo aprecio mucho que me hablaban y me decían, qué chingón el video que hiciste, la denuncia, las 6 horas diarias de recorrer el territorio, muy padre. Pero recuerda que es Berlín 1941, está sitiado. Exacto. No, está bien, nos vemos en junio, ¿no? El 2 de junio. Lo decida la gente. El 2 de junio se verá. Y así fue pasando la campaña, llegamos a la elección, tranquilos, cabeza fría, uno ya entendiendo que era la aportación hacia el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y empezamos a ver el resultado y primero íbamos abajo y dijimos, pues era lo que pensábamos, o sea, no, y se volteó el resultado a la hora y de ahí ya no nos bajaron. Y fuimos defendiendo hasta que le ganamos por 6 puntos. Claro. Al PRIismo que nunca nadie le había ganado, ni el PAN en ese distrito, y ganamos. Y la transformación también pronto va a llegar a todo Coahuila, estoy Estamos segurísimo, o sea, convencido nos estamos aparte de todo. en alma, cuerpo y corazón para Claro. que llegue la transformación. Y a mí siempre me han preguntado, ¿y tú qué quieres? No, a ver, yo quiero llegar un día a mi casa y decirle a mi familia, acabé con el PRI en Coahuila. ¿Cómo? ¿Y qué te van a dar? No me dieron nada, pero por fin tengo una anécdota que contar. Claro. De que el PRI ya no gobierna Coahuila y lo estoy viviendo. Esa es la gran característica de los, principalmente de nuestros grandes ideólogos, en este caso también del expresidente López Obrador. Yo creo que él sembró la semilla de un árbol del cual no va a disfrutar la sombra, ¿no? Pero qué importante, qué consciente y qué valiente de su parte haberlo hecho, ¿no? La verdad es que, y se lo decimos también reiteradamente a las nuevas generaciones, no veamos la política de aquí en adelante como la solían ver las generaciones, como todavía no la de nuestros padres, incluso nuestras generaciones, como tratando de esto hacer un negocio. En la política de la transformación, es decir, de la llegada de la cuarta transformación en adelante, uno viene a servir y no a servirse del pueblo de México. Y uno a entender que estamos en un proyecto y no es casarte con el puesto o el encargo, es servirle al proyecto. Claro. Yo les decía en la disputa interna de cuando yo iba a ser candidato, es decir, el día de mañana me habla la compañera candidata Claudia Sheinbaum que vaya a convencer a nuestros paisanos, a Iglepaz, más allá de Piedras Negras, yo voy a convencerlos a Iglepaz, o sea, es como lo decía Noroña, si me dicen, pues voy hasta allá, porque el tema es el proyecto, más allá de una candidatura, más allá de una diputación, que se aporta mucho. Creo que lo más importante es cuidar el proyecto, rebustecer el proyecto y aplicar el proyecto, porque hay gente que espera mucho de nosotros y tenemos que cumplirle a esa gente. Y te digo, como en cualquier parte te echan grilla y te echan, ¿qué estás haciendo? Pues logramos una legislación de por primera vez construir 1 millón de viviendas en nuestro país para la gente que no tiene acceso a la vivienda adecuada. Para aquellos que históricamente se dieron por vencidos. Esa es nuestra tarea. Y aparte del territorio, de escuchar a la gente y comprender a la gente y que te den la ruta por donde construir un proyecto. Entonces, yo por eso estoy convencidísimo que, bien decía el presidente, el proyecto te cuida, más allá de los cargos. Lo más difícil es quitarte el cargo, ¿no? El diputado, por eso a mí nunca me gusta, dime el diputado, no, a mí dime Tony. Tony, nuestro Tony con cariño. No me gustan los títulos, porque te digo, hay que aportar lo que más tenemos, que es el movimiento, todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro pasión, para que siga transformándose la realidad de la gente. Y bien dicen, a ver, Saltillo, donde yo soy, donde yo hago política todos los días, muy pronto va a llegar la transformación, y te aseguro que cuando llegue en Saltillo y en Torreón, que va a ser en el 2027, va a llegar en Coahuila la transformación, y vamos a disfrutar todo eso que estamos disfrutando en muchas partes de este país. Qué bonito y qué profundo de verdad verlo de esta manera. A ver, este es un compromiso más allá de los cargos, sobre todo en el encargo, en el enamorarse no solo
de haber llegado a ser diputado, presidente, gobernador, sino de haber llegado a cambiar la realidad y las necesidades de las personas para las cuales nos toca representar en este caso. Pues la verdad es que, como todos saben, aquí en el programa normalmente invitamos a los diputados en los días de sesiones. No quisiera yo quitarle más su tiempo para que siga haciendo patria, y yo quisiera cerrar justo con esa parte, diputado. Acá en Cámara de Diputados, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de iniciativas? ¿Qué agenda? Insisto, lo digo muy seguido, ¿de qué agenda de lo personal vas a llevar a lo público? ¿Y qué esperamos del diputado Tony Castro? Mira, nosotros estamos con el tema del derecho a la vivienda Ajá. y adecuada. En mi estado, Coahuila, que sigue gobernando por el PRI, Uh-huh. el gobernador Manolo Jiménez, Uh-huh. antes de ser gobernador, es dueño de una empresa inmobiliaria. Uh-huh. Giza Bienes Raíces son los apellidos del gobernador, Uh-huh. Jiménez Salinas, y allá no existe una legislación, una política de vivienda para darle acceso a las personas que no tenemos acceso al derecho a la vivienda. Claro. Y Qué a mí- profundo, perdón que te interrumpa, ahí creo que qué bonito decirlo. A ver, que no tenemos un diputado federal diciendo no tenemos las condiciones. Sí, ¿No? tenemos. Impensable. Yo lo he dicho en muchos espacios de que yo vivo en casa de mis padres, Claro. y me han dicho los medios de comunicación en Coahuila, que están pagados por el gobierno del estado y es el que más gasta en comunicación social, Ujú. que soy un fracasado. Yo creo que el fracaso es el sistema Ah, podrido exacto. de el mercado El de la fracasado vivienda es el y no- sistema, exacto. y no una política de vivienda que se tiene que aplicar en Coahuila y como se va a aplicar en todo el país. Claro. Allá entran los políticos del PRI y del PAN y se convierten en políticos empresarios, Claro. y principalmente del giro inmobiliario. Se apoderan de terrenos, Ujú. desplazan gente, construyen vivienda para especular. El Gentrifican. costo de la vivienda está cada año al 30% más alto que el año anterior, tanto en venta como en renta. Gentrifican, no les interesa porque ellos son amantes de lo ajeno y son Ujú. amantes de utilizar el aparato público para obtener ganancias particulares. Entonces esa va a ser la agenda que vamos a estar llevando los 3 años, exhibiendo y denunciando y exigiendo al gobernador Manolo Jiménez que se ponga serio, que aplique una política de vivienda como la estamos haciendo en el segundo piso de la Cuarta Transformación, donde otorgue dignidad a las personas que no tenemos ese acceso al derecho a la vivienda, y que sea digna y adecuada, y Ujú. que armonice lo que se está haciendo con la ley de Infonavit, con, Ujú. con Sedatu, que otorgue los terrenos en los acuerdos que se tienen que llegar, Ujú. para que Infonavit, Sedatu, Fobiste construyan las viviendas necesarias para todos aquellos Cumplan con su labor, que no hombre. tenemos vivienda, y que deje de tener ese pensamiento empresarial. Es el gobernador, tiene que ponerse serio, y si no pone serio, aquí va a estar su diputado federal, que más de 97,000 saltillenses votaron por él, que vamos a estar todos los días, no nos vamos a cansar. Cuando se lucha por la dignidad de un pueblo, nunca nadie se cansa, y vamos a estar exigiendo, vamos a estar exhibiendo y vamos a estar denunciando todo acto de corrupción que se utilice desde el aparato público. Al pueblo de Saltillo, de Coahuila, decirles que deben de sentirse muy tranquilos, muy orgullosos, muy en paz de que en los hombros del diputado Tony Castro descansa la transformación. Muchísimas gracias, diputado. No, nada que agradecer, y aquí vamos a seguir, y todas las veces que nos Te quieran vamos a invitar, estar invitando seguido. Mucho Queremos que gusto, nos cuentes a cabrón. ver cómo va esa parte, toda la política, toda la parte legislativa Mucho gusto. en materia de vivienda, para que nos lo vayas explicando, que nos lo vayas desambiguando. Diputada, pues muy agradecido, de verdad, y muy agradado, de verdad. No, Yo creo que hablo a nombre de un montón de jóvenes que anhelamos todavía con lograr ese gran sueño de la casita propia, ¿no? Y ver esa determinación en ti nos llena un montón de orgullo y de esperanza. Muchísimas gracias, diputado. No vamos a fallar, creo que tenemos un compromiso muy grande, que es llevar el segundo piso de la Cuarta Transformación, tanto en lo federal como en lo estatal y en lo local, y lo vamos a conseguir. Ahora sí, como dice, te voy a dejar mi vida en la cancha, pero lo vamos a lograr. Coahuila se pinta de guinda muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Esto es Voces de la Transformación. Diputado, mil gracias. Nos vemos a la próxima. Voces de la Transformación.